Buen día, gente. Video 506 para listas de reproducciones llanura terrestre. Y hoy voy a hablar un poco sobre campo magnético y sentido de rotación. Hablemos un poco de la formación de las estrellas, ¿sí? Se entiende, por ejemplo, la sonoluminiscencia, ¿sí? Es un recipiente que tiene agua solamente, ¿sí? Y se ponen dos parlantes a la par que emiten una cierta frecuencia, y la frecuencia sonora hace que las moléculas de agua vibren a tan alta velocidad, por decirlo de alguna forma, que se excitan, ¿sí? Generando una burbuja de plasma que es muy similar a una estrella. Así, esto vos lo podés ver o pedirle a Iru Landucci del canal NUR para Todo que explique bien. No he entendido yo a qué frecuencia vibran esto, que me lo diga así, me da curiosidad. Bien, entonces también tenemos que entender que vos al aire lo podés ionizar al igual que esta burbuja de agua, ¿sí? Generas una burbuja que se pone tan incandescente y supuestamente genera hasta la temperatura del sol y brilla y titila como una estrella. Vos podés hacer lo mismo con el aire con magnetrones que son las antenas de los microondas para calentar tu comida, tu cocina a microondas, ¿sí? Vos lo pones en cruz, en el foco donde se cruzan, vos excitas tanto el aire que podés generar también ciertos efectos de luminosidad y efectos gaseosos, ¿sí? Esto, por ejemplo, los aviones, supuestamente los aviones de guerra de Rusia, en la punta del avión, ¿sí? Tienen unos tipos de electrodos de alta frecuencia que generan un plasma, ¿sí? A medida que avanza el avión va generando el plasma, la ionización de estos gases que se expanden y cubren el avión y así reducen la firma de radar, ¿se entiende? Los aviones de la década de argentinos, de la década de la 1970, tienen generadores de 25.000, 30.000 voltios, ¿sí? Lo que explicaría un poco más lo que estoy diciendo yo y también para otras funciones. Bien, si nosotros tuviéramos una olla, un recipiente donde tenemos agua, una gota, ¿sí? No de un aceite, sino de algún líquido que se pueda excitar, ¿sí? Tenemos aire y nitrógeno 2, ¿sí? O cualquier otro gas. Nosotros le pasamos con el elemento que se llama antena, ¿sí? De microondas, de la cocina microondas, ponemos a calentar, digamos, ¿sí? Todo el recipiente, encontraríamos diferentes fenómenos distintos en cada una y podríamos hacer brillar también esta bolsita o esta gota de algún gas o fluido que nosotros tengamos, incluido los aires. Entonces, el sistema va a depender de la ganancia de energía que tengan los líquidos con el paso del tiempo, ¿sí? Para que vos formes los isótopos radiactivos para que empiece a brillar las cosas. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo se forma la estrella. Acá hay diferentes formas de cómo se forma la estrella y por qué gira, ¿sí? Lo hace a través del campo magnético de la brújula, ¿sí? O es el Sol, que es lo que produce el movimiento, pero sabemos que el movimiento es en sentido horario. Entonces, voy a explicar básicamente lo que es un motor, ¿sí? O un toroide. Un toroide es un campo magnético formado por varios imanes. Yo tengo un imán, tengo el norte, el sur, otro imán, el norte, el sur, ¿sí? Y hecho limadura de hierro y me forman la limadura de hierro, ¿sí? Un movimiento, una ordenación de la misma limadura de hierro. Tenemos que entender que acá se juntan la limadura, ¿sí? Formando un arco, y acá hay un espacio vacío y luego hay otra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas líneas que van para este lado que mueven la molécula o las partículas de hierro y hay otras que regresan que no mueven nada. Por eso tenemos el espacio vacío entre una línea y la otra. Entonces en un toroide nosotros tenemos que sale una línea como magnética y vuelven sobre su eje, ¿sí? Este es un imán, este es el polo norte y el polo sur del mismo imán, ¿sí? Entonces sale una y vuelve. Y cuando vuelve cambia de frecuencia y se forma en otra que no arrastra
la limadura de hierro, cuando vuelve, se vuelve a transformar y se vuelve a convertir en otra que sí arrastra la limadura de hierro, ¿sí? Entonces en nuestra Tierra nosotros tenemos el polo norte, abajo, y muy arriba tenemos la Polaris como el eje de este imán, ¿se entiende? Y el eje del toroide. Y entonces si vos ves esto, forma como un huevo o una dona, ¿se entiende? Bien, y el sentido es sentido horario, es decir que se va moviendo a medida que se mueve en sentido horario. Si nosotros lo vemos de arriba, aunque el dibujo no se vea bien, este es el polo norte, acá estaría también la estrella Polaris, ¿sí? Y tenemos cierta del toroide, sale de acá abajo, la que sale de acá abajo y se mueve hacia el centro en forma espiral. Esta línea sale de acá abajo, se acerca al centro en forma espiral e ingresa. Y la otra, que es opuesta, sale de acá, de la base, ¿sí? Sale y en forma espiral regresa al centro para convertirse luego en otra. Y luego en la misma Tierra, en donde habitamos nosotros, aparte de la línea magnética que mueve la brújula, tenemos las líneas Ley, Hartmann, Schumann y ese tipo de línea. ¿Qué son? ¿Sí? Bien, cambiando un poquito de tema, pero relacionado, nosotros tenemos una bobina de Tesla, ¿sí? Y acá hay varios experimentos donde vos le pones una laminita de aluminio o de metal. Cuando encende la bobina de Tesla, el movimiento de la misma bobina de Tesla, que es toroidal, ¿sí? Sale de acá, da una espiral y vuelve, ¿sí? Hace mover este papelito de metal. Y en sentido horario, y si vos invertís los bornes acá de la alimentación de la bobina de Tesla, va a girar para el otro horario. Y como la corriente, ¿sí? Se induce acá en esta bobina, en este papelito, que lo eleva, lo hace como que vuela, ¿sí? Lo hace flotar, a medida que gira, por las puntas va sacando el resto de la corriente para que vuelva. ¿Se entiende? Está acá, cuando va, pasa por la laminita y vuelve, ¿sí? Hace como un puente. Entonces vos podés tener esto, y cuando vos acercás la mano a la bobina de Tesla, los rayos que salen como eléctricos, como rayos de los truenos, van hacia el vidrio, ¿sí? Y a vos no te agarra la corriente, ¿sí? Y si vos sacás la mano, se mueve para diferentes lados, vos pones la mano a este lado y la mayoría, ¿sí? Va para este lado. Y esto hace exactamente lo mismo, pero lo que yo quiero hablar es de la rotación, el sentido de rotación que depende de la polaridad. Y volvemos al tema de el triángulo del volumen, es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, ¿qué es el Sol? ¿Sí? Eric Dollar dice que es un transformador que desconoce cómo funciona, ¿sí? Entonces entendamos nosotros lo siguiente: cómo está hecho un motor de lavadora, de cualquier elemento electrónico, ¿sí? Tenemos una bobina, ¿sí? Un arrollado de alambre, un arrollado de alambre, le hace paso un imán. El imán, cuando se corta la línea magnética, induce una corriente eléctrica que circula por el conductor. ¿Sí? Vos la podés medir, y si tenés mucha, aumenta la cantidad de energía y tenés mayor voltaje. Pero siempre es cortando la línea de campo magnético. Es decir, que lo magnético es opuesto a la electricidad, ¿sí? Son dos extremos de la misma cosa que no se separan. Que si vos tenés electricidad, sí o sí tenés magnetismo. Y cada vez que circula una electricidad por un arrollado, cualquier alambre o conductor, se genera a la vez un campo eléctrico alrededor de ese conductor. ¿Se entiende? Bien, todo motor tiene una bobina de campo que es alimentada de forma externa por la red, por un enchufe, que le pasa 220 voltios, 110 voltios según el lugar, ¿sí? Y esto genera un campo magnético que hace mover el inducido, o sea, el eje del motor, ya sea porque tenga imanes o porque tenga más bobina, ¿sí? O porque tenga bobinas más colectores de carbono, ¿sí? Que te dan diferentes capacidades y cualidades del motor, más potencia, en fin. Entonces, según el sentido de giro de la corriente por la bobina exterior, es el sentido de giro que le vamos a dar al eje del motor. Si yo cambio el sentido, el motor gira para el otro lado,
se invierten las polaridades. Bien, entonces nosotros tenemos que el Sol gira como si fuera un inducido de un motor muy bajo, a una vuelta cada 24 horas, muy lento, ¿sí? Pero gira en un sentido como si fuera, a modo de ejemplo, un campo eléctrico que genera un campo magnético, ¿sí? Que induce el movimiento del Sol y de la Luna y de todas las luminarias. ¿Se entiende? Entonces podríamos decir, a modo de ejemplo, que la Antártida, esa gran bobina, ¿sí? Que toma electricidad de algún lado, genera un campo eléctrico, un campo magnético, el cual hace girar al Sol y a la Luna. Esto ya lo voy a explicar mejor en los próximos videos, pero quiero que entiendan que el mar tiene una cierta cualidad, ¿sí? Porque nosotros en la Tierra no tenemos un enchufe que no conocemos, que le dé un paso de corriente, ¿sí? Por la Antártida para que me genere los fenómenos que estamos viendo. ¿Se entiende? Pero si en vez de ser un campo de un motor, es un campo toroidal de un transformador toroidal, ¿sí? Yo en un transformador toroidal genero ciertos efectos que solo puedo determinar según la construcción. Si le pongo una baquelita, ¿sí? Lo hago como un filtro de electricidad, ¿sí? Para romper la onda o los picos de corriente. Hago un filtro para estabilizar un poco la corriente. Si yo le pongo un elemento que conduzca el magnetismo, puedo tener un electroimán, puedo tener un movimiento, puedo hacer cualquier cosa con un campo toroidal. No tiene que ser un motor con bobina común como la que conocemos. Entonces el polo norte podría ser el eje. Arriba tenemos de este mismo eje, ¿sí? Los dos extremos, a Polaris, que todos giran en el mismo sentido horario, ¿sí? Depende de la ubicación donde vos te quedes mirando. Si vos siempre mirás al norte, siempre va a ser en sentido horario, ¿sí? Entonces los mares, ¿sí? Por su característica, porque es una sal, ¿sí? Podría funcionar como un capacitador electrolítico, el mismo capacitor que el capacitor de arranque de muchos de los motores. Entonces una bobina, sin el eje inducido, tenemos un electroimán. Sin esto, esta bobina me puede generar un electroimán para hacer que en vez de que gire el eje, se mueva axialmente para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces vemos que el Sol se eleva y baja. Se eleva y baja cuando hace el analema, ¿sí? Entonces se usan, por ejemplo, los electroimanes para hacer la cerradura eléctrica de tu casa, la válvula de lavarropa y demás. Entonces ya hablamos que podemos explicar el movimiento del Sol con un motor eléctrico de cualquier lavadora o lo que sea, ¿sí? En este video que voy a hacer a continuación de te voy a hablar de lo analema, de los movimientos del Sol y algunas cosas que hace el Sol, como por ejemplo la marea alta y la marea baja. Nos vemos, gente. Chau, chau.